y amén. Bueno, vamos a comenzar la clase número 5, ¿cierto? La clase número 5. Y estamos dando continuidad a lo que es el ministerio angelical. El ministerio angelical. Estuvimos hablando la semana pasada de jerarquías angelicales. Hoy día vamos a entrar, vamos a reforzar lo que es los ángeles, la última línea de la jerarquía, pero también vamos a hablar de las otras creaciones. Amén. Decíamos la semana pasada, para hacer un pequeño resumen y recordar un poco, que hay una línea jerárquica angelical que comienza esta línea jerárquica primero con ¿qué? ¿Quién se recuerda? Con los tronos, ¿cierto? Hay una línea jerárquica que primero están los tronos y después da continuidad a los dominios, ¿cierto? Los dominios. Después de los dominios viene lo que es arcángeles, que también es llamado arcángel o príncipes o principados. ¿Ah? Como muchos dicen principados a demonios. No, pero también hay principados angelicales. ¿Ok? Después dijimos y seguimos viendo la línea jerárquica y llegamos a ¿qué venía? ¿Ah? Después de querubines. Querubines. ¿Y los querubines qué es lo que eran? Protectores, guardianes, protegían. ¿No es cierto? ¿Quién fue un querubín? ¿El más conocido? Satanás fue un querubín. Muy bien. Entonces, después seguimos avanzando en la línea jerárquica y venían los serafines. Los serafines. ¿Qué hacían los serafines? Adoración. Y la última línea jerárquica que vimos, hermanos, fueron los ángeles. Esa es la línea jerárquica, o los ángeles son la creación angelical, la cual tiene la relación con nosotros. Sí. Es la línea que está con nosotros de forma permanente y constante. ¿Ok? Entonces, cuando se envía o nosotros tenemos un tiempo complejo, alguna situación en nuestras vidas, podemos movilizar hasta qué línea jerárquica que tenemos libertad en hacerlo. ¿Qué línea es? Ángeles. Si ya el Espíritu nos mueve a solicitar el apoyo de otra línea jerárquica, ya sea arcángeles, serafines, querubines, la línea que sea, siempre tiene que ser bajo la sujeción y dirección de nuestro Dios. No podemos caer tampoco en movilizar ángeles a diestra y siniestra. Eso hay que tener mucho cuidado, porque no podemos sacar la importancia de lo que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo más importante para nosotros. Los ángeles están en ayuda de nosotros. ¿Ok? Yo les dije la semana pasada, dentro del taller que estamos viendo, que nosotros podemos conocer también los ángeles asignados, los cuales tenemos. No vamos a poner, hermanos, el ángel de la guarda, como muchos decían, ¿no? No es eso, no es eso es una convocación, como bien lo dije, a demonios, pero nosotros tenemos la capacidad de poder pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él pueda revelar el nombre, ya sea, o cómo es el ángel o los ángeles, los cuales están asignados al servicio de nosotros como hijos. Eso lo podemos hacer. Y alguno me puede decir, ¿qué beneficio tiene yo conocer mi ángel? Muchos beneficios. ¿Por qué? Porque voy a saber primero cómo es el mover, el cual tiene los ángeles o el ángel, el cual fue asignado hacia mi persona. Yo siempre lo digo, los ángeles los cuales están asignados a tu persona o a mi persona, siempre tienen la característica de ¿qué? De tu llamado. De tu llamado. ¿Me entiendes? Siempre tienen la característica de ¿qué? De nuestro llamado. Entonces, si alguien es llamado a la guerra, ¿cómo va a ser su ángel? O sus ángeles que están asignados. Ángeles guerreros. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces, cada uno tiene una asignación. Recordemos el profeta Eliseo. ¿Se acuerdan cuando le dice al siervo que se abra la vista? Cuando le dice, mayor son los que están con nosotros. ¿Se acuerdan? Eliseo no tenía un ángel, solamente guerreros. Por su asignación, él tenía un ejército completo atrás de él. Entonces, la asignación varía, depende del llamado. Depende de lo que el Señor tiene preparado para cada. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Y créanme que a mí me ha ayudado montones en la guerra espiritual. El ministerio angelical, propiamente tal, me ha ayudado, pero mucho, mucho en lo que es la guerra espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿hay que ocuparlos? Sí, hay que usarlos. Pero hay que usarlos bajo la dirección y la guianza de lo que el Señor quiere para con nosotros. Recordemos el pasaje bíblico que hablamos y que hablamos la semana pasada. Cuando vienen, ya hablaban los
El mejor ejemplo que dijimos era Jesús, ¿se acuerdan? Cuando le tuvo la tentación en el desierto, lo dijimos en Mateo 4, del 10 al 11. Cuando entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Era a nivel angelical. Entonces, cuando hay pruebas difíciles, cuando hay complicaciones en tu vida, que te pueden venir a apoyar y servir y renovar fuerza, son también ángeles que te van a ayudar en los momentos más difíciles. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar entonces a la clase del día de hoy. Solamente quería hacer un pequeño resumen de lo que estábamos hablando la semana pasada, que terminamos muy rápido. Hoy vamos a hablar precisamente de las otras creaciones. Como les digo, muy importante, esto no quiero que entiendan, estas otras creaciones no entran en la línea jerárquica angelical, pero son muy necesarias conocerlas. ¿Ok? Aparte de los ángeles, hay otras creaciones. ¿Ok? Otras creaciones. ¿Y cuáles son las otras creaciones? Fácil. ¿Hay más gente? ¿No? ¿Cómo están? ¿No veo nada? ¿No tengo a nadie entrando? Que pregunten, no tengo a nadie, no estoy mirando. Hablamos de otras creaciones. Y otras creaciones, vamos a comenzar por la primera, que mucha gente se confunde. Mucha, ¿y por qué digo mucha gente? Incluso ministros se confunden, mucha gente lo enseña y lo enseña muy mal. La otra creación que quiero dar a conocer es muy importante, que es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Ok? Esa es la primera. Esa es la primera de otras creaciones. El ángel de Jehová. Muchos no conocen al ángel de Jehová. Pensaban que era Jehová. ¿No, no? Pero esa es una gran confusión, porque no es Jehová. No, es el ángel de Jehová. Lo dice literal, ¿cómo dice la palabra? El ángel de Jehová. No es Jesucristo, es el ángel de Jehová. Jehová también tiene un ángel. ¿Ok? Sí. No es el Espíritu Santo. No, no, no. Así se llamaba en la antigüedad. No, no, no. Es el ángel de Jehová. ¿Ok? Así, tal cual. Y lo vamos a conocer para que nunca más haya confusión. ¿Ok? Porque realmente provoca confusión y muchos lo enseñan erradamente. Y ese es el problema. Cuando enseñan doctrinas erradas y el pueblo, lamentablemente, como no tiene conocimiento, lo cree y camina errado. ¿Ok? El ángel de Jehová lo vamos a ver en Jueces primero. Jueces 13, perdón. Jueces 13, del 3 en adelante. Vamos a leer primero el 3, después lo vamos a saltar al 13, vamos a saltarlo al 16, para no leerlo completo. Lo vamos a saltar al 18, 20, 21. Vamos a ver. ¿Quedó claro? Jueces 13. Vamos a Jueces 13 y vamos a ir saltándolo para poder tener claridad, por favor. Jueces 13, 3, por favor. Muchas gracias. Y fue estéril, nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a los hijos. Amén. Hagamos un poquito ahí. ¿Qué es lo que trae el ángel de Jehová a esa mujer estéril? ¿Qué es lo que trae? Trae un mensaje. Los ángeles, ¿cuál es la función de los ángeles? Mensajeros. ¿Se dan cuenta? Viene el ángel de Jehová y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién era la mujer? Si fuera Jehová, primero, si fuera Jehová, fuera Dios, la mujer se muere. ¿Se dan cuenta? Porque nadie puede ver a Dios. Eso es lo primero. Entonces, si fuera primero, si hubiera sido Dios, es imposible que podría ser. Porque la mujer, téngalo por seguro que no tiene ni guaguita ni nada. Tiene un cajón. Se muere. ¿Me estoy explicando? Segundo, estamos hablando de jueces. No estaba todavía el Espíritu Santo y no estaba ¿quién? Jesús. Jesús no venía. El Espíritu Santo solamente venía y se posaba un ratito sobre los profetas, entregaban el mensaje y el Espíritu Santo se iba. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya descartamos ¿qué cosa? El Espíritu Santo, descartamos a Jesús. Pero ¿qué es lo que viene? Viene un ángel, el cual se llama el ángel de Jehová y entrega un mensaje. ¿Qué dice el texto?
Ahí mismo. Puede ser 13. Y el ángel de Jehová volvió a Manoah. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le di. ¿Cuál es? El 13. Ahí mismo. 13, 13. Entonces, ¿qué es lo que hace el ángel de Jehová? Vuelve a dar instrucciones. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? El ángel de Jehová entrega un mensaje y también da instrucciones. ¿Qué dice el 16? El 16, el mismo 13, 16, por favor. El ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detenga, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Miren qué interesante. Ese pasaje revela dos cosas bien importantes. ¿Qué es lo que dice? En jueces, que leímos recién 13, pero 16, cuando dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengan, no comeré tu pan. Mas si quieres hacer un holocausto, ¿qué está diciendo ahí el ángel? Yo no soy Jehová. ¿Por qué me vas a levantar el holocausto a mí? Yo soy un simple ángel. Qué interesante, ¿no? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos prohibido adorar ángeles. Nosotros tenemos que adorar solamente. Entonces, ¿hay algún tipo de duda en jueces 13, 16? Ni una duda. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No comer pan. Si quieres ofrecer el holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Mahoma que aquel fuese el ángel de Jehová. Él no sabía él. Pero ¿qué es lo que estaba? Era tan importante el mensaje que estaba entregando que vino el mismo ángel de Jehová a entregarse. Pero aquí hace la separación. ¿Quién hace la separación? El mismo ángel. El mismo ángel. Porque él sabía que no podía recibir en adoración. Porque si él hubiera recibido adoración, ¿qué pasa con él? ¿Quién quería adoración en el cielo? Satanás quería que la adorara. ¿Y qué pasó con ese Satanás? Fue instituido. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dice el 18? El ángel de Jehová respondió: ¿qué preguntas por mi nombre que es Adrián? Amén. Entonces, ¿qué dice? Y el ángel respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Los ángeles no podían todavía y no podían revelarse, no era el tiempo. ¿Qué dice el 20? Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah, de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Amén. Y el 21 que dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Ahí recién se le reveló. Era el ángel de Jehová. ¿Ok? Donde también dice, y respaldamos esto, en Éxodo 3:2. Éxodo, por favor, 3:2. A ver si alguien puede ir compartiendo también en las redes. Éxodo 3:2, por favor. Vamos a leerlo. Éxodo 3:2. ¿Tenemos? Ok, muchas gracias. Éxodo 3:2, por favor, si alguien me ayuda. Ay, quiero ir al baño. 3:2. 3:2. Éxodo 3:2. ¿Qué dice? ¿Ese? Sí, por favor. ¿Qué dice? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama por medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza era fuego. Y la zarza no se consumió. ¿Cuánto hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces lo han leído? ¿Y se han dado cuenta que no era Jehová? ¿No era Dios? ¿Y por qué muchos dicen que Dios se le apareció a Moisés de la zarza? Esa es la película. ¿Se dieron cuenta de ese detalle, no? Para nosotros estamos enseñando cuando que era una chica. Eso yo pensaba que era. Claro, pero por eso, lo que tenemos que nosotros tener, a ver,
una de las cosas que como cristianos tenemos que nosotros ser celosos con la palabra. Porque la palabra de Dios dice hay que del que quitar o le agregar. Hay revelación en la palabra sin montones. O sea, gracias al Señor hemos recibido montones de revelación. Por ejemplo, como les dije, el Leviatán y sus escudos es una revelación de la misma escritura, pero está escrito. ¿Se dan cuenta? Cuando uno entiende, y muchas veces se nos enseña, y no entendemos y no comprendemos realmente cuando leemos, y lo podemos pasar 1000 veces, pero no damos cuenta realmente de lo que estamos leyendo. Porque al que se le apareció la zarza fue el ángel de Jehová. Y alguno me dice, sí, pero que a mí me dijeron muchas veces que era Dios. Pero ¿qué dice literal la Biblia? ¿Me estoy dando cuenta? Literalmente, ¿qué dice? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces, ¿quién se le apareció a Moisés? El ángel de Jehová. Cuando yo estudiaba este tema del entrenamiento de Moisés, hay una parte que dice en la historia que él le dice, Jehová le dice, yo soy Jehová, yo soy el que soy. Entonces, el ángel no dijo eso lo dijo Dios. Sí, lo que pasa es que entendamos que los ángeles tienen la asignación del llamamiento que tú tienes. ¿El ángel de quién es? De Jehová, ¿Y qué es lo que representa el ángel de Jehová? ¿A quién representa? Cuando él dice, yo soy quien soy, ¿a quién está representando? ¿Me estoy explicando eso? ¿Te acuerdas cuando y por ejemplo, yo puso muy bien la pastora de la semana pasada, lo puso bien rápido, cuando vienen y estaba Pedro en la cárcel? ¿Se acuerdan cuando estaba Pedro en la cárcel? Y de repente Pedro es libre cuando se abrió la cárcel, ¿se acuerdan de eso? Y Pedro golpeó donde estaban adorando los otros, ¿cierto? Apóstoles. Y cuando va, y no me acuerdo el nombre, que la jovencita que va y sale a la puerta. ¿Cómo se llama? Rode. Cuando va y sale, ella no abre la puerta, ella va corriendo adentro y manda un mensaje y dice, ¿sabe que parece que está el ángel de Pedro afuera? ¿Se dan cuenta? Pero, ¿por qué dice eso? Porque era el ángel asignado, ¿a quién se parece? ¿Me estoy explicando? ¿Se dan cuenta? Entonces, si el ángel de Jehová, ¿a quién se parece? ¿Cómo está? Puede ser una experiencia que uno ha tenido desde que me ha pasado ver a una persona, Sí. y después me entero que esa persona no, Ajá. pero yo lo vi. Claro, ahí tenemos que hacer dos diferencias, porque uno puede ser que haya un ángel asignado a tu persona que puede materializarse perfectamente. O puede ser el espíritu de la persona. Y ahí entramos a otro tema, porque el espíritu de la persona también puede moverse. También, ¿se acuerdan? Felipe se fue movido ¿en qué? El espíritu. Pablo dice, si no me equivoco, fue que dijo, no sé, conozco a una persona que no sé si fue en cuerpo o fue en espíritu. ¿Se acuerdan o no? Entonces, el espíritu del hombre también puede. Nosotros, de hecho, en la antigüedad era normal que también el espíritu del hombre se movía. Eso lo vemos muy bien con los medios, con los grupos. Los grupos ocupan mucho esa técnica de doblamiento. Esto es muy importante. Necesario explicarlo, sí, por la pregunta. No lo voy a explicar, pero lo voy a explicar. Sí, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener mucho cuidado porque este tema espiritual pone una línea muy delgada entre la brujería y lo espiritual celestial. ¿Ok? Porque el cristiano, ¿podemos poner un espíritu? Sí. ¿Debiera ser normal? Sí. Porque nosotros, ¿qué es lo que somos en esencia? Y porque lo movemos más en carne que espíritu. Pero nuestra esencia, ¿qué es lo que es? Espíritu. Entonces nosotros somos tripartitos, ¿no? Sí, ¿qué es lo que somos nosotros? Vamos a hacer un bonito. Somos. Espíritu, alma. ¿Qué es lo que somos? Espíritu, alma y cuerpo, ¿o no? Espíritu, alma y cuerpo.
Interesante, ¿no? Vamos a poner otro acá y este es un grupo. Lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner rojo porque los grupos son rojos. ¿No? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que tiene un grupo? Espíritu. Tiene espíritu, ¿no? ¿Quién tiene el espíritu? ¿Quién tiene el grupo? Tiene alma y cuerpo, ¿cierto? ¿Sí? Tiene espíritu, alma y cuerpo. Está bien. No puedo esto, pero la llamo internamente. Porque, no, dígale internamente porque realmente estoy ocupado. Por favor, mi amor. Entonces, para no sacarme de. Entonces, entendamos esto que es muy importante. Lo voy a enseñar una vez porque si no vamos a entrar a otro tema y eso se llama el espíritu del hombre. Nosotros somos tripartitos. Este es un cristiano. Este es un grupo. La hermana hizo una pregunta. Ella ve a una persona y puede ser la persona sí que se mueve en espíritu. Yo tengo un testimonio muy hermoso, se lo voy a contar después. ¿Qué pasa cuando yo me muevo en espíritu? Cuando el Señor, por ordenanza o porque tengo que cumplir una asignación, Dios me mueve como Felipe y el espíritu sale y se va a una asignación. Mi espíritu ya no está. Porque el espíritu, ¿dónde anda? En la asignación, ¿o no? Aquí está mi espíritu. ¿Quién sustenta? Porque si mi espíritu no está, si mi espíritu no está, ¿quién sustenta para que yo no me muera? Porque si mi espíritu sale, yo me muero. Porque sale el aliento de vida. ¿Me estoy explicando eso? ¿Quién sustenta para que yo no me muera? ¿Ah? Me lance. ¿Quién? ¿Quién? No. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro interior? El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo salgo, algo sublime y maravilloso comienza a sustentarme, que es el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué me sustenta? El Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, yo no me muero y voy adquiriendo mayor santidad en mi interior. Pero, ¿qué pasa si ahora los grupos se mueven y sale su espíritu? ¿Sale el espíritu de los grupos y sale? ¿Qué pasa con ellos? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasa ahí con el espíritu del grupo? Sale el espíritu del grupo, se va también a una asignación, no sé, quiere hacer un daño a una iglesia cristiana, lo que sea. ¿Qué pasa con el grupo? ¿Lo sustenta quién? Porque los demonios, ¿qué es lo que son? Espíritus. Entonces lo sustenta una vez de demonio. Entonces por eso los grupos van siendo más poderosos. Porque van entrando más demonios, y toman y comienzan a tomar asignaciones mayores. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora en la iglesia? Que lamentablemente, ¿cuántos se están moviendo cristianos en esto? ¿Cuántos cristianos se mueven en el espíritu? ¿Cuántos grupos se mueven en el espíritu? Hay un problema, ¿no? ¿Me estoy explicando eso? Hay un problema. Antiguamente, ¿cómo era? Al revés. Antiguamente, en la iglesia primitiva, se movía en el espíritu. Jesús fue movido en el espíritu. ¿Cuántas veces? Montones, hay montones de veces. ¿Te acuerdas cuando Jesús va al monte y le dice, vayan y crucen a los apóstoles? El pasaje hermoso cuando caminó por el agua. ¿No? Dice que estaba en el monte como a las 3 de la mañana y de repente ve que Jesús se estaban casi hundiendo. ¿Cómo los vio si estaban de noche? Eso es lo primero, una tremenda revelación ahí. Después, ¿cómo llega del monte? Llega rápidamente a donde está la barca, a punto de hundirse. Y llama a Pedro. Y luego dice, ¡ay, fantasma! No, si eres tú, puedo ir. Fue movido en espíritu. ¿Me cuenta? Felipe fue movido en espíritu. Pedro fue movido en espíritu. Pablo fue movido en espíritu. ¿Cuántos fueron movidos en espíritu? Muchos. Ahora mi pregunta, la iglesia actual, que va a haber una gloria mayor, ¿está moviendo el espíritu? No. Una persona cuando está orando, ¿Perdón? una persona que está hablando con otra, Sí.
¿Sí? Puede trasladarse en el espíritu y ver todo lo que hay alrededor de él. Sí. Sí, pero ahí hay que tener, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, ¿cuál es el problema que más hemos visto en la iglesia? Que más que muerte en el espíritu, estamos viendo mover de adivinación. Y eso es un espíritu pitonista. Y eso, créame, al tiro mató. Eso, créame, que está muy latente en la iglesia. ¿Sabe que a mí me ha pasado? Que ha llegado mucha gente que se mueve de esa forma. Incluso que ha dicho que se ha movido en espíritu. Mi esposa es testigo. Le hemos ministrado una vez, ¿cierto? Vamos a decir, ok, le ministramos una vez, le hemos ministrado liberación. Y al ministrar liberación, ¿saben lo que hemos sacado? Le hemos sacado pitonizo. Pitonizo es el espíritu de adivinación. Le sacamos pitonizo y nunca más tiene visiones, nunca más tiene... Entonces, ¿qué es lo que se movía? Y más que realmente moverte en espíritu. Porque el moverte en espíritu no es para ir a ver qué es lo que pasa en la casa de allá. Moverte en espíritu siempre fue por una asignación importante de parte de Dios. Y se los puedo decir montones de pasajes bíblicos. Sí puedo tener un don de ciencia, que puedo ver más allá. ¿Me entienden? Pero vuelvo a repetir, eso hay que siempre tener mucho resguardo y siempre estar analizándose. ¿Por qué? Al tiro, vamos, el primero pastor Mario, ¿cómo te miras? Ya, Juanita. Pero hay que tener siempre un análisis en esto, porque vuelvo a repetir, muchos caen más en brujería que realmente el Espíritu de Dios. ¿Ok? Juanita primero, después pastor Mario, después la pastora. No es lo que salieron con los no doblar, porque yo salía del cuerpo, volvía en el aire, No, el cristiano no se desdobla, el cristiano se mueve en el espíritu. El desdoblamiento lo hacen los brujos, eso es literal, es así. Porque vuelvo a repetir, ¿por qué nosotros hemos movido en el espíritu? Porque el que nos sustenta es el espíritu, y por eso se llama así. Que te case el Satanás en los aires, no, tampoco. Porque cuando tú te mueves en el espíritu bajo el alineamiento y dirección de Dios, el que te respalda a Dios. Es lo mismo cuando veamos guerras territoriales. ¿Por qué muchos salen trasquilados cuando van a hacer guerras territoriales? ¿Por qué muchos hermanos salen todos mal? Que después vuelven de la guerra, se caen, hermano enfermo, otros son atacados. ¿Por qué los mandó a hacer la guerra? Porque una cosa es hacer a guerra espiritual territorial por una asignación de Dios, y otra cosa es porque quiero ir y yo quiero hacerme, quiero moverme, quiero ir a pelear. Créanme que muchos pelean con grandes demonios y nombran a grandes demonios, y después lamentablemente viene el contraataque y no logran sortear, y hemos visto muchos. No digo que nosotros, hermanos, nunca hemos tenido ataques, no tenían ataques fuertes, pero gracias a Dios, el Señor nunca me ha sido derribado, ¿me entienden? Por la asignación. Toma. Las características de un cristiano para no caer en la dictación, porque estamos en un límite muy delgado. Porque solamente digo el salir del espíritu, el desdoblamiento, pero ¿qué otra cosa más uno puede decir? Yo no en mi espíritu, solamente estoy cayendo en un espíritu. Muy buena pregunta, doctor Mario. Y la respuesta es súper simple. Súper simple. Y al espíritu. Obediencia al espíritu. ¿Cómo yo voy a saber cuando yo lo estoy haciendo bien? Cuando yo estoy viendo los frutos del mover, el cual estoy haciendo. Siempre, cuando yo me muevo por obediencia al espíritu, voy a ver frutos dignos del reino. Voy a ver los frutos los cuales voy a crecer y voy a avanzar. Si yo me estoy cayendo en adivinación, si yo estoy cayendo en pitonizo, si yo me estoy moviendo espiritualmente porque yo quiero y Dios no me ha matado, tenlo por seguro que va a venir aflicción a mi alma. Va a venir aflicción. Sí. Va a venir aflicción a mi alma. Va a venir enfermedades, va a venir complicaciones en mi espíritu, va a venir complicación. Y más encima, la condición va a ser más y más y más.
Porque cuando tú te mueves por obediencia al Espíritu, te lo por seguro que viene para ti crecimiento, fortaleza, revelaciones. ¿Me entiendes? Entonces, por eso mucha gente que entre comillas, y créanme que yo a muchos profetas les he dicho esto, no te metas más allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dice, hasta aquí. Es como cuando fue el huerto de Edén. De todo árbol comerás, pero de este no comerás. ¿Cuál fue la obediencia? Y fue de todo. Pero, ¿sabes lo que pasa con el mundo espiritual? Que muchos que comienzan a ver, que muchos que son movidos en el Espíritu, y después que dicen, pero quiero más. Pero quiero más. Y te empiezas a meter a cosas que ya no es espiritual, ya es brujería. ¿Me entiendes? Y ahí es donde viene el problema, porque el Espíritu Santo dice, no, para, y tú no, insistes. Y por eso te digo, obediencia es fundamental en el mover de qué? Del mundo espiritual. Si no hay obediencia, porque siempre dice la palabra que el Espíritu Santo que está aquí te enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo de aquí no para, hasta ahí no más. ¿Sí? Y siempre hay límites. Siempre hay límites. Sí. Una persona se desdobla, y ella dice, algo que estoy haciendo, estoy en brujería, por la adivinación. Entonces, esa persona no se desdobla, sino que uno cometió algo. Sí, no. Es lo mismo en el fondo, tiene un nombre en el nombre. Sí. Sí, no, pero para desdoblarme es porque tuve que haber hecho algo. Es que, mira, eso es muy importante también lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que yo, para empezar ya a esos niveles espirituales estoy hablando. Pongamos el ejemplo de los apóstoles, si bien simple. Los apóstoles, para poder llegar a ser Pedro, por ejemplo, o ser Pablo, que se movían en el espíritu, ellos pasaron un proceso. El problema es que muchos cristianos se convierten a Cristo, nunca han pasado por liberación en su vida y comienzan, hermanos, que el Señor me llevó para allá, que me fui en el espíritu para otro lado. Sí, pero ¿realmente fue Dios? ¿Has pasado por liberación? ¿Pasaste un proceso de renunciar si tu antepasado tuvieron brujería, hechicería? ¿Pasaste por un proceso de liberación? ¿Me entiendes? Si yo pasé por, hice todos los pasos que corresponden, pasé por liberación, fui limpio por la sangre de Cristo, fui ministrado de liberación, sacaron pitonizo, sacaron adivinación, sacaron brujería, sacaron hechicería, lo por seguro, yo te diría sí, te están moviendo la fe. Pero si uno me dice, yo le digo, una persona diga, no, yo soy profeta y me estoy moviendo a la esfera, y al universo, viajé por la... Porque muchos dicen eso, pero realmente están viendo el espíritu. Recordemos que hay muchos otros dioses. Ajá. 2 veces fui a ver a la UCI a 2 personas diferentes. Ajá. La cual a una la fui a ver 2 veces, ella, pongamos el primer el martes, a otra persona solamente la fui a ver X día, todos los días. Sí. Pero después, cuando dijeron que salieron de la UCI, están bien, de las diferentes personas, y las personas me fueron y me dijeron, oye, muchas gracias. No, el doctor que todos los días, yo me puse a ver y dije, no, hace 15 días y estoy a ver. Y me decían, no, si el doctor no dijo que una semana entera, recargarse y si necesito en casa, la otra persona, y la otra persona me dijo, oye, muchas gracias, porque la otra persona estaba en un modo impulsivo, o sea, imposible hacer el me dijo, oye, muchas gracias, porque hay gran pero por ahí puede ir por el Es que, ya mi pregunta para responderte eso, ¿tú oraste todos los días por él? Entonces pueden ser 2 opciones. Porque una vez está en mi casa, y puede ser el año pasado. Sí. Está en mi casa. Perdón, después yo voy a explicar lo que están ahí en la Estaba en mi casa y estaba en el living. En el departamento, en el living, y la verdad, estaba orando. Y estaba orando. Tiempo, o sea, yo siento que me quedo dormido, pero no me quedo dormido, o sea, con los ojos abiertos, pero dice, hasta ahí estaba. Pero la verdad, yo quería ir al baño. Pero yo sentí que yo salí, y yo sentí que fui al baño y volví. Cuando volví, algo entró en mí y se miraba la cara del baño. No tenía ganas de ir al baño. O sea, yo que
Yo me levanté porque estaba medio, mis hijas estaban durmiendo y la cadena estaba tirada. Pero yo no pude por ningún momento para que dije, yo salté, algo se cayó, y con mi madre que caminó, porque Sí. Vamos a ver, la primera pregunta, la primera apreciación que puedo ver, si claramente puede haber sido o tu ángel, que el Señor tiene asignado, que es similar a nosotros, que donde tú estabas orando, Él toma la asignación y va justamente a bendecir a las personas que estás orando. O puede ser perfectamente, si tú no, pero creo que no fue tu espíritu, yo creo que fue más adelante. ¿Por qué te lo digo? Porque si hubiera sido tu espíritu, hubiera pasado como la última parte que te va. Nuestro espíritu, cuando se mueve de nosotros, hace asignaciones tal cual como nosotros. Yo le pongo el ejemplo a un apóstol que del no, muchas veces no. Muchas veces no tiene conciencia de moverte del espíritu. No, eso voy a contar. Muchas veces no tienen conciencia de moverte del espíritu. Estamos hablando del espíritu diría. Sí. Muchas veces no tienen conciencia. ¿Por qué te digo? Como Pablo, volvemos. El espíritu no sé, el cuerpo no sé. Pablo tenía una confusión. Él no sabía si fue movido en el espíritu o no. Yo te cuento un testimonio de un apóstol que es muy querido que está en Lima. Él una vez le pasó algo bien interesante, ¿no? Dice que él estaba orando al Señor y una se queda dormido y empieza a soñar. ¿Tiene sueño? Dice que el sueño ¿cuál era? Que de repente ve que está en un lugar como una tribu donde había negritos y él comienza a predicar en esa tribu. Dice que empieza a enseñar, ve como de esto, quizás, y comienza, todo eso pasa en eso. Pasó ese sueño, pasó un tiempo y de repente le llaman de África. Y le dicen, le tengo una invitación para ir a. Y él dice, ok, vamos. Estando en África, dice, vamos a llevarlo a conocer una tribu porque quieren conocerlo para que usted vaya a predicar allá. Dice, ok, vamos. Y cuando llegan allá, todas las personas que llegan, él dice, ¿cómo está apóstol? Le dice, bendiciones, volvió a vernos a nosotros otra vez. Y dice, primera vez que estoy pisando este lugar. Primera vez. Pero ¿cómo dice si usted estuvo con nosotros? Tenemos fotos. De hecho, hay fotos. ¿Cómo hay fotos si nunca he vivido en mi vida? O sea, yo vivo en Perú, que voy a estar allá en África. Sí, pero ¿cómo si estuvo con nosotros el año pasado? Si le traen la foto y le muestran la foto y era él. Y él nunca estuvo ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿El ángel? No, el ángel, su espíritu. El espíritu. El espíritu del hombre. Disculpe, de repente en la vida cotidiana, cuando uno habla de los colegas, uno dice esa expresión, oye, como que viviste un momento, un déjà vu. Sí. ¿Eso pasa en el mundo cristiano Pues, o eso es del mundo? ¿en qué? Volví al mismo punto, el ejemplo de las dos diferencias. Muchas veces tenemos que entender que siempre el espíritu va a cumplir una asignación. El espíritu del hombre siempre va a cumplir una asignación, sea en tiempo o en el tiempo, porque no, el espíritu no se mueve en el mismo tiempo que nosotros. ¿Entiendes? El espíritu no se mueve al mismo tiempo tuyo. Entonces, entre comillas, los déjà vu que le llaman afuera, la parte, vuelvo a repetir, si no es cristiano, tenemos que hacer la diferencia. Si es cristiano o no es cristiano, ya tenemos que, bien, yo lo pienso así. ¿Es un hijo de Dios? Se va a mover con un propósito en ese lugar. O vivió en ese lugar con un propósito. ¿Me entiendes? O fue movido con un propósito. Si no es hijo de Dios, algo está pasando en su vida que tiene que analizar o pedir a hijo. Entonces, ¿cómo es? Ya, avancemos, porque realmente la hora pasa. ¿Ok? Mi amada. Falleció ya. Y claro, falleció en 2017. La misma niña, sí. Ajá. Entonces, Por supuesto. porque se tiene pero yo voy a Ujú.
Aquí. Y Sí. empieza otro baile, que todo va, como lo decíamos, en obediencia, y yo no puedo estar en obediencia al Espíritu si no estoy en obediencia al que primero veo. O sea, ¿me entiendes? Muchos no se sujetan a los que ven, menos se van a sujetar a los que no ven. hay una autoridad delegada. Hay una autoridad delegada. Hay asignación que está bajo autoridad fundamental. O sea, uno de los principios de autoridad es sujeción. Eso es los principios. Bueno, avancemos, por favor. ¿Ok? Estamos hablando del ángel de Jehová, quedamos en Éxodo 3.2, ¿cierto? En Éxodo 3.2, no hemos avanzado mucho hoy día. Bueno, bíblicamente personas fueron ministradas por el ángel de Jehová, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo fueron ministrados por este ángel. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Josué, el sumo sacerdote, Zacarías 3, del 1 al 3. Por favor, Zacarías 3, del 1 al 3. ¿Se dijo ministrado? Por el ángel de Jehová. Zacarías 3, del 1 al 3, por favor. Dice la palabra de Dios en Zacarías 3, del 1 al 3. No vamos a alcanzar a llegar a la pregunta, parece, para que puedan responder la respuesta. Dice Zacarías 3, del 1 al 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Mire qué interesante otra vez lo que dice Josué. Perdón, Zacarías 3, del 1 al 3. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Pero ese ángel de Jehová no pudo reprender a Satanás. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice acá? El ángel de Jehová dice: y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová. ¿Quién dijo? Dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Se dan cuenta ese detalle, no? Le dice el mismo Jehová a Satanás que Jehová te reprenda. No era Jehová, era el ángel de Jehová. Y por eso no podía, si hubiera sido Jehová, ¿ustedes creen que no podía reprenderlo? Lógicamente que sí, si era Dios o no. Aquí dice, mira, vamos a leerlo. Dice la palabra: y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dice? Jehová. Si hubiera sido Jehová, ¿quién le hubiera dicho? Los tapan, desaparecen de mi vista, ¿o no? Pero ¿qué pasó acá? No podía reprenderlo. ¿Por qué? Porque era el ángel de Jehová. ¿Ok? ¿Duda con eso? No, ok. Agar también fue ministrada por el ángel de Jehová. Génesis 16, del 7 al 11. Agar. Génesis 16, del 7 al 11, por favor. Dice, por favor. Y la vio el ángel de Jehová una fuente de agua en el desierto, justo a la fuente que está en el camino de Shur. Le dijo a Agar, siervo de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. ¿Quién ministró entonces a Agar? El de Jehová. ¿Se dan cuenta? El ángel de Jehová la ministró a Agar. Entonces, hay muchos pasajes bíblicos que enseñan cómo el ángel ministró a tantas personas en la Biblia. A Samuel también fue ministrado por el ángel de Jehová. Samuel, mire, veamos Samuel. Segunda de Samuel 24:16, por favor. Segunda de Samuel 24:16, por favor. ¿Alguien lo pueda leer? Segunda de Samuel 24:16.
¿Tenemos? Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruir, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: hasta ahora y detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aram, Jebuseo. Amén. Entonces, miren, volvemos a tener un punto cuando Samuel, aquí dice, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo a quién, al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová, ¿qué poder tiene el ángel de Jehová? Dice, sí, pero él estaba para entender qué cosa. ¿A qué cosa? A un pueblo completo. Pero ¿qué dijo Jehová? Basta. Y el ángel de Jehová se retuvo. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna duda? ¿Hay una discusión? Díganme. Por supuesto. Cuando iba a destruir, dijo, voy a destruir a este pueblo, me tiene hasta la coronilla, ¿o no? Y Moisés llegó ahí con su amor maravilloso, que dice, pero ¿qué va a decir los otros? ¿O no? Tu misericordia más grande. ¿Empezó a qué? Un tremendo intercesor, ¿no? Y ya por ti no lo voy a destruir. O sea, ¿por qué? Por ese intercesor. Cuando también mandó a destruir, Claro, por eso, pero Jonás ahí tenía, y él sabía, Jonás, que iba a quedar como mentiroso, y por eso se arrancó, hermano. Digo, no, si él no va a perdonar, pero así, ¿o no? Interesante eso. Bueno, Gedeón también fue ministrado por el ángel de Jehová, para que sepan, y lo pueden anotar si quieren en 2 Samuel 6, del 11 al 21, lo pueden leer en su casa, ¿ya? Gedeón, 2 Samuel 6, del 11 al 21, lo leen en su casa. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esta creación que se llama el ángel de Jehová? ¿Logramos ver la diferencia? ¿La logramos ver? Gedeón, el que dice, y fue dando aviso al rey David, dice, diciendo, la casa de Dios. Ya. ¿Dónde me quedé? El ángel de Jehová, ¿estamos claros con esta creación? Ni una duda. Ahora, ¿entendemos la diferencia? ¿Sí? Que no es Jehová, que no es Jesús, que no es el Espíritu Santo, es el ángel de Jehová. ¿Ok? Dígame. No, nadie tiene el poder de Dios. Pero sí, Dios le da un poder extraordinario. Lo dijimos recién, que cuando viene Jehová y le dice, destruyeme ángeles de este pueblo, ¿y qué dice? Ya, vamos a decir, no, basta, no lo destruyes. ¿No? Tenía un poder extraordinario. Tenemos que entender que los ángeles, sea cualquiera de la creación, cada uno tiene también su nivel de poder y que pueden ejecutar con ese poder varias asignaciones. ¿Ok? Pero el ángel de Jehová no tiene el mismo poder. Además, nadie tiene el poder que tiene él. Es único. Dígame. Y ahora se nos puede decir. Bíblicamente, sí, eso te voy a explicar. Hay una gran diferencia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo no digo, y no quiero que esto sea, y no estoy diciendo tajantemente, no. Que eres soberano, él puede pasar, pero no ha pasado. Después que apareció Jesucristo y en Hechos de los Apóstoles dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, no hemos tenido necesidad de dirección o de instrucción del ángel de Jehová, no ha aparecido nuevamente. No sé, y no te puedo decir si va a aparecer o no va a aparecer, ¿me entiendes? Pero como te digo, vuelvo a repetir, es soberano y tampoco hay algo escrito que hasta aquí, que no es así. ¿Ah? Él es soberano, pero sí apareció algo que es el Consolador, que es el Espíritu Santo, que nos guía y da instrucción, y por eso no sé si sea tan necesario, pero vuelvo a repetir, no es un no rotundo, pero no ha aparecido. ¿Me entiendes? Bueno, esa es la primera creación que no conocíamos y la estamos conociendo. Murió este primero.
Estamos la primera. La segunda, es uno. La segunda creación que necesitamos conocer y quería llegar hasta acá, por lo menos, se llaman los 7 espíritus de Dios. ¿Cuál es la segunda creación? Los 7 espíritus de Dios. Y estos 7 espíritus son muy necesarios en este tiempo. De hecho, estos 7 espíritus van a ser manifiestos en los últimos tiempos. Para que ustedes lo vamos a conocer. Entonces, los 7 espíritus de Dios. ¿Ok? Esa es la segunda creación, que no conocíamos y la vamos a conocer. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4, por favor. Apocalipsis 1:4. Si alguien lo tiene, por favor, me lo puede leer. Apocalipsis, por favor. Juan, a la iglesia en el alto. Gracias y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus. Amén. Entonces, hay 7 espíritus que están delante de dónde? Del trono de Dios. Y vamos a lograr entender y comprender cuál es la funcionalidad, quiénes son, y es necesario conocerlos, porque se los digo algo, tienen que manifestarse en nosotros. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Ok? ¿Qué dice al mismo Apocalipsis, por favor? 4:5, para ir corroborando lo que estamos hablando. Apocalipsis 4:5. Rápidamente, vamos a leer. ¿Qué lo tiene? Y del trono salían relámpagos y fuego. Delante del trono ardían 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, ya tenemos un trono. Bueno, hagamos un trono así. Al trono, ¿o no? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que hay? 7, ¿qué cosa? ¿Y cómo son? ¿O no? ¿Son como llamas? 1, 2, 3, 4. Ahorita me llamas. Lámparas de fuego. ¿Cierto? Vamos a hacer una lámpara como de... ¿O no? Vamos a... ¿Qué es lo que hay delante del trono entonces? 7 lámparas. ¿O no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que son? Dice, son 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Jehová. 7 espíritus que no solo están delante del trono, pero acá donde viene, hermanos, y realmente viene algo maravilloso, porque no solamente están delante del trono, sino que viene un tiempo donde son soltados esos 7 espíritus a la tierra. A la tierra. ¿Para qué? Pues para algo precioso, para que vengan en ayuda de los hijos para una iglesia gloriosa. Y eso que tampoco muchos enseñan en la iglesia. ¿Qué dice? Y algunos dicen, ¿cómo? Miren lo que dice Apocalipsis 5:6, para que estaban en el trono, pero ahora en Apocalipsis 5:6 ocurre algo. Miré y vi en medio del trono, de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. ¿A dónde fueron enviados? ¿Y cómo lo dice? Dice que tenían 7 cuernos. ¿Y qué más tenían? Y 7 ojos. No vamos a poder ponerlo acá. Pero ¿para dónde fueron enviados? O sea, estaban en el trono, en medio del cordero, y después fueron enviados La tierra. a la tierra. Entonces fueron a la tierra. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces cuando se vinieron a la tierra y y es necesario conocerlos, porque ¿para qué fueron enviados acá? ¿Ok? Bien, vamos a leer también en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 16:9. No me pidan, por favor, Apocalipsis 5:6, porque necesito explicar esto.
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para con él locamente hecho en esto, porque de allí en adelante habrá más guerra contra ti. Ya. Mira, aquí con revelación maravillosa. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo Segunda de Crónicas 16:9? Porque los ojos de Jehová contemplan. ¿Quiénes? Los ojos de Jehová. De Jehová contemplan toda la tierra. ¿Qué es lo que eran los 7 espíritus de Jehová? ¿Qué es lo que eran? ¿Cómo era su forma? Sí, pero también ¿qué tenían? Tenían ojos y tenían cuernos. ¿Qué dicen los ojos? ¿Qué dónde son? ¿Están contemplando? Está asociando el ojo con los ojos de Jehová. Sí, lo estoy enlazando, porque cuando leemos Zacarías 4:10, enlazo estos ojos que contemplan la tierra con los 7 espíritus. Miren lo que dice Zacarías 4:10, por favor. Zacarías 4:10. Zacarías 4:10. Dice, ¿qué lo tienes? Zacarías 4:10. Por favor. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Quiénes son estos 7 entonces? Son los ojos de Jehová que recorren La tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos son? Estos son los 7 que recorren. ¿Dónde fue enviado estos 7 espíritus? A recorrer toda la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y qué es lo que están haciendo? Contemplando, observando. Observando. ¿Okay? ¿Cuál es la asignación que tienen estos 7? Observar. ¿Dónde? En la tierra. Son los 7. Estos 7 son los que de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien usted? ¿Cuáles son estos 7 espíritus que quiero explicárselos? Sí, esos son. Así es. Sí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ni uno? ¿Cuáles son estos 7 espíritus? Como bien ya lo han dicho, Isaías 11, del 2 al 3. Para cuando se hayan estos espíritus. Isaías, por favor, 11, del 2 al 3. ¿Amén? ¿Qué lo tiene? Isaías 11, del 2 al 3, por favor. Y reposarán sobre el espíritu de Jehová, y no se espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista ni erguirá, por lo que oiga sus oídos. Amén. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son estos 7 espíritus que recorren la tierra, que están observando? Como bien dice la palabra, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu, 2, espíritu de sabiduría. 3, inteligencia. 4, consejo. 5, poder. 6, conocimiento. Y 7, temor de Jehová. ¿Cuáles son estos 7 espíritus? Son estos espíritus. Amén. Estos son los 7 espíritus que están en la tierra. ¿Y dónde? ¿Quién van a reposar? Reposarán sobre él. ¿Quién? ¿Sobre quién? ¿Quién es él, el Mesías? Jesús se movió con estos 7 espíritus también. Aparte del Espíritu Santo,
Él también se movió ¿con qué? Con el espíritu de Jehová, con el espíritu de sabiduría, e inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y eso mismo el Señor quiere que un día también nosotros nos movamos. ¿Se dan cuenta? ¿Sobre quién cayó a uno de estos espíritus? ¿Qué pidió el hijo de David? ¿Qué pidió? ¿Quién se reposó sobre él? Uno de estos 7 espíritus. Bueno, ¿sí? ¿Estamos aprendiendo entonces algo nuevo? Entonces esta es otra creación. El espíritu, los 7 espíritus de Dios, según Isaías 11, del 2 al 3. ¿Los conocemos? No lo vamos a, obviamente a profundizar por tiempo, pero sí quiero que entendamos que estos 7 espíritus se van a mover y tienen que también ser una manifestación en los hijos de Dios, nosotros. Así como fue Jesús, así como fue también sobre Pablo, también tiene que ser sobre nosotros. Amén. Los 7 espíritus da parte del Espíritu Santo. Aparte del Espíritu Santo. Es aparte del Espíritu Santo. ¿Para qué puede venir un espíritu de sabiduría? ¿Para qué puede venir un espíritu de consejo? ¿O no? ¿Cierto? Perdón, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Son espíritus que se mueven también, asignados por Dios, o tú también puedes pedirlo al Señor Jesús. Si tú, por ejemplo, necesitas consejo, sabiduría, lo puedes pedir. Salomón, ¿qué pidió? Pero eso viene cuando uno, me ha pasado, me pide un consejo, Sí. y él me cuentan y todo, uno como que pierde las cosas, ahí está activado. Sí, porque dice la palabra reposará. Él viene, reposa. No dice permanecerá. Es una gran diferencia entre reposar, se manifiesta el momento que tú necesitas y después, ¿por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde andan? Entonces, Señor, necesito dar un consejo ante ministro. ¿Qué digo? ¿Qué digo, Señor? Revélame. Pido consejo. Señor, necesito sabiduría para criar a estos niños. Señor, por favor, dame la sabiduría. ¿O no? ¿Cierto? ¿Qué puede venir? Pido sabiduría. Los demonios no luchan por el placer. Buena pregunta. No lo sé. Y tanto, los demonios también están en un semáforo, Sí. Bíblicamente no, no hay una. Créeme que esa pregunta también me la hice. Busqué respuestas, no hay. No te puedo decir sí, no te puedo decir no. Hay cosas que en la Biblia no vamos a tener respuesta. Lamentablemente. No te lo puedo responder, claro, no lo sé. Pero créeme, si yo leo bíblicamente, ellos se mueven en plena y absoluta libertad. En mi pregunta y te voy a responder con lo que yo una vez recibí como revelación. En mi apreciación, Ramiro López, aquí no estoy hablando de la Biblia, voy a hacer un paréntesis. Es como tú, la misma y te voy a responder con esta pregunta. Lo que tú me estás preguntando, que fue lo que se me reveló a mí, ¿no? El Espíritu Santo, cuando se mueve, ¿tiene lucha contra Satanás? Esa fue mi respuesta que yo puedo entender. Porque es soberano, ¿no? Pero también son 7 espíritus de Dios. Entonces, si lo pesamos, yo creo que no. Tienen problemas para poder moverse. A diferencia de la creación angelical, que sí tiene. Estos 7 espíritus sabemos que reposaron en el espíritu. Sí, reconocieron su plenitud. También pueden reposar los 7 en otra persona. Sí, por supuesto. Al mismo tiempo. Por supuesto. Debería. Pero si nosotros andamos en una plena y absoluta santidad. Y ahí no te dan mi respuesta. ¿Quién anda en absoluta santidad? Porque los 7, volvemos al mismo punto. Hay una gran diferencia, no quiero hacer una, no voy a decir una gran diferencia, pero el Espíritu Santo es por misericordia que está con nosotros. Los 7 espíritus de Dios se mueven en santidad. ¿Me entiendes? Se mueven en santidad para poder cumplir una asignación propiamente tal, como lo voy a repetir, ya sea consejo, sabiduría, lo que sea. ¿Me entiendes? Pero necesitan santidad. El Mesías, ¿por qué se movía con los 7 espíritus? ¿O por qué venía y reposaba sobre él? Porque es santo. Pero sí nosotros podemos movernos también
con asignación de estos espíritus, sí, por supuesto. Le doy un ejemplo, Salomón. Salomón lo pidió y vino sobre él y fue un hombre totalmente sabio. Dígame. Se mueve el propio Santo, pero también se mueven independientemente. Ellos son totalmente independientes de la asignación del Espíritu Santo. La pastora me gusta porque la pastora pone cara de pregunta. Yo sé que me quiere preguntar algo, ya porque me digo. ¿Pastora algo? ¿Algo? ¿No? Ahí Dígame. en el texto de Isaías, dice uno de los 7 espíritus, Sí, pero uno de los 7 espíritus sí. o porque alguien me dice uno del espíritu de Jehová, entonces tiene los otros 3. No. A ver, otra pregunta que no tengo respuesta. Sí, es que algunos dicen que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Bíblicamente no dice que el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? ¿Perdón? Sí, por eso no tengo respuesta. No, que es como... Sí, sí. Yo creo, mi apreciación, que sí, porque el Espíritu Santo sale de Dios, pero también uno científicamente hay una diferencia en la funcionalidad del Espíritu Santo. Porque, ¿por qué te digo que yo creo que no? Porque dice reposa. El Espíritu Santo está dentro. Entonces, es que dentro de todo lo que vamos a hablar, de repente lo vamos a encontrar sin respuesta alguna. Debe ser que viene con una situación específica. Sí, es como el ángel de Jehová. No, sí, sí, no, el espíritu bíblicamente, porque diría entonces, cuando viene Jesús diría, voy a dejar el espíritu de Jehová. No, dice que era el Espíritu Santo. Entonces, no te lo puedo responder porque no tengo respuesta en esa área bíblica, lamentablemente. Perdónenme, ojalá que si alguien lo sabe, dígamelo porque realmente lo vamos a aplaudir. ¿Ya? ¿Dudas con respecto al Espíritu de Dios? ¿Estamos claros? Muy interesante, ¿cierto que sí? Amén. ¿Vamos bien? ¿Preguntas en las redes sociales? No estamos callados en las redes sociales. Sí. 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 Pero hubo un momento que eso se pasó de él. O sea, Muy buena respuesta. Sí, sí. Él dice que vino sobre el Espíritu, vino sabiduría. Vino sabiduría. Entonces, sí, puedes. Buena pregunta. En los tiempos. No, no. No, sí, que estoy buscando mi CPU. No, no solamente viene por el espíritu de sabiduría. Acuérdate que también dice la palabra que pueblo merece por falta de conocimiento. La sabiduría tú también la adquieres por la revelación y la lectura de la palabra. Pero también hay una sabiduría sobrenatural que la trae el espíritu de sabiduría. Y Salomón tenía una inteligencia sobrenatural que no lo tenía, y de hecho era admirado por eso. Perdón, una sabiduría sobrenatural. ¿Por qué? Porque fue y se postó sobre él. Entendamos que dice reposa, pero no dice cuánto tiempo reposa. ¿Me entiendes? Pero también reposa hasta cuándo, cuando tú vives en santidad. Salomón, cuando se apartó la sabiduría de él, cuando él cayó en el pecado que todos conocemos. Ahí se apartó la sabiduría. Ahí está su respuesta, mi amado. Él habla de sabiduría. Entonces, La gente tiene que seguir el espíritu. Por supuesto que sí. Debería poder. Sí, es que porque mucha gente. Puede ser dos cosas, mi amor. El espíritu de sabiduría, pero también un conocimiento de la palabra. Entendamos que no solamente porque mucha gente quiere express. Ah, no, yo quiero que venga y como que me inyecten de sabiduría y ahí lo sé todo. No es eso. ¿Entiendes? sería obediente. Si tiene tiene obediencia hacia la palabra. Sí, pero que si no conoce la palabra, ¿qué obediencia va a hacer? Porque la palabra de Dios dice, mi pueblo merece por falta de conocimiento. La mujer, porque muchas veces la sabia o mujer sabia es porque tiene un conocimiento de lo que va a edificar.
Pero es que son. No, no. Sí, sí, claro. Todas las cosas. Por eso es que tenemos, a diferencia del Antiguo Testamento, antes de Cristo, había más mover de esto porque había carencia de una dirección. ¿Y cuál era la carencia de dirección? Que no estaba el Espíritu Santo. A diferencia de nosotros, que nosotros realmente, ¿qué necesitamos para tener toda la revelación o dirección? Nosotros lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Es lo que por eso se diferencia un antes de Cristo y después de Cristo. Por eso para nosotros el centro de todo es Jesús, más que los 7 espíritus de Jehová, más que cualquier revelación es Jesús. Porque Jesús nos trajo todo, nos trajo la revelación, nos trajo el conocimiento, nos trajo el Espíritu, nos trajo todo. ¿Te das cuenta? Tú le preguntas eso cuando suba a Moisés y le dices, ¿quién te trajo todo eso a ti? Y le dices, no, yo tuve una relación con el Espíritu de Jehová, pero no, me estoy explicando, conocí a Jesús cuando subió al monte. Ahí conoció a Jesús. No, a Jesús cuando subió al monte, cuando estaba en la transformación de Jesús. Estaba Moisés y estaba Elías. Ahí conoció a Jesús. Bueno, obviamente porque Moisés era Moisés. Él fue movido en tiempo, ¿me entienden? En espíritu. Ahí conoció a Jesús, pero nosotros tenemos el privilegio después de leer y decir, mira Jesús. Mira lo que hizo Jesús. ¿Te das cuenta, no la diferencia? Por eso nosotros nacimos en un tiempo muy privilegiado. Muy privilegiado. Porque tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la revelación, tenemos todo a un clic. A un clic. Y eso no lo tenían en la iglesia primitiva. No, porque todos sabían leer y escribir. De hecho, no tenían acceso ni a todos los rollos de la Torá. Era solamente, algunos tienen un rollito, hermanos, así, un pedacito. Pero nosotros tenemos el acceso total. Entonces, la revelación y el conocimiento debería ser mayor. ¿Se dan cuenta? Amén. Amén. ¿Dudas? ¿Ni uno con el espíritu, los 7 espíritus? Hay otros espíritus. ¿Alcanzamos que ven? Un tercero. Vamos a ver algunos espíritus también que fueron, o creaciones, como quieran llamarle, que fueron también posicionadas por Dios o creadas por Dios para cosas bien específicas. El espíritu, hay otro espíritu que se llama el espíritu de juicio, o espíritu también llamado de devastación. Eso también es una creación de Dios. ¿Ves? Espíritu de juicio. El juicio o devastación. Lo podemos ver en Isaías 4:4, para conocerlo un poquito más rápido, a ver si alcanzamos a terminar. 4. ¿Sí? Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Digo? Aún no terminó. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Hay 2 espíritus. ¿Cuál espíritu? De juicio, devastación. ¿Lo conocimos ahora? ¿Y qué van a hacer estos espíritus? Lavar la inmundicia. Eso dicen. ¿O no? Van a ejecutar ¿para qué los Dios? Para limpiar las inmundicias. Okay. Ellos fueron los santos, fueron ángeles que llegaron a libertad primero a Lot y fueron asignados por el juicio que había. ¿Ok? Espíritu de, hablamos de juicio, ¿cierto? Hay otro pasaje bíblico que también corrobora que hay un espíritu de juicio. En Miqueas, pero aquí vamos a ver espíritu de juicio y espíritu de fortaleza. Miqueas 3:7-6, el 4. Entonces, espíritu de juicio corroboramos y espíritu de fortaleza. ¿Qué lo tienen? Miqueas 3, del 7 al 8. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza,
para anunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hasta ahí. Sí. ¿Con qué está entonces hablando acá el profeta? Dice, y yo estoy lleno de poder. Miren, ¿de qué está? ¿Cuáles son los 7 espíritus de Jehová? Bien, vamos entendiendo ahora los pasajes. ¿Con qué estaba el profeta lleno? Estoy lleno. Un espíritu ya tiene. Después dice, espíritu de Jehová. Es otro de los 7 espíritus que hablamos. Vamos entendiendo con la Biblia, ahora se nos revela, ¿no? ¿Qué está diciendo el profeta? Estoy diciendo, estoy lleno de poder. Tengo uno de los 7 espíritus. Después dice, estoy lleno de espíritu de Jehová. Otro espíritu. ¿Se dan cuenta? Y después dice, espíritu de juicio. Apareció otra vez un nuevo espíritu. Y fortaleza o fuerza. Ese no lo conocíamos. Pero también fue y es una creación de Dios. ¿Ok? Espíritu de fuerza. Eso lo ponemos como número 4. Sí, espíritu de juicio, que lo estamos corroborando el juicio, y espíritu de fuerza. ¿Ok? Espíritu de fuerza. ¿Vamos bien? Hay otro espíritu que también es una creación de Dios, que se llama espíritu de gracia y oración. El 5. Espíritu de gracia y oración. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. ¿Sí? Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, derramaré, ¿qué dice? Sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Y oración. Espíritu de gracia y oración. Amén. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiendo. ¿Qué es lo que hacen estos espíritus? Te llevan a una aflicción. ¿A qué? A humillarte, a rendirte. ¿Ok? Pues, por tiempo, obviamente, no vamos a poder profundizar mucho más. ¿Se acuerdan de un pasaje muy conocido que muchas veces lo pasamos por alto? Vamos a leer el 6. Es un pasaje que lo hemos leído un montón de veces, pero lo estamos leyendo así como pasan. Pero cuando dice en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No lo tomemos eso porque es un espíritu demoníaco. Temor, que es temor, que no vamos a hablar ahora de eso. Sino que lo que Dios, espíritu de qué? De amor. No ha dado espíritu de Dios de espíritu de cobardía, sino de poder, amor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué espíritu estamos hablando entonces? Espíritu de amor, poder. Ya conocemos el espíritu de poder, ¿o no? Dominio. Dominio propio. Ahí está. Dígame. No, no. Por eso no lo sacamos de la jerarquía angelical. Estamos hablando otras creaciones. ¿Ok? Otras creaciones. ¿Se acuerdan otro pasaje bíblico? Bueno, me faltó. Corre uno. Otra creación que dice el 7. Quiero culminar acá por el tiempo. Necesitamos avanzar. El 7, que dice que dice en Gálatas 6:1, Gálatas 6:1, que habla del espíritu de mansedumbre.
¿Lo puede ver? Gálatas. Gálatas 6:1. Sí, sí, sí. Sí, muy buena la pregunta, amor. Mira, es como si te lo respondo tan simple cuando tú tienes, por ejemplo, cuando es como la fe. La fe, hay un don de fe, hay una porción de fe, y hay un don de fe, hay una porción de fe, y cuando viene Dios y te deposita fe. No me acuerdo cuál es la palabra correcta ahora. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo tú detectas cuál es la fe que tú tienes de estas tres? De estas tres, por ejemplo, estamos hablando. No logras detectar, pero sí puedes ver un efecto de que algo está pasando si, por ejemplo, Dios te asigna fe, mayor fe. ¿Me entiendes? El amor es igual. Cuando brota el espíritu o brota el fruto, no lo logras detectar, pero sí de alguna forma hay un cambio en el cristiano. El fruto de la fe, sí, pero la asignación cuando Dios te aumenta la fe. Cuando te piden, Señor, aumenta mi fe. Y viene una que viene de Dios y te aumenta la fe para una asignación en particular. ¿Ya? Es lo mismo que el amor. El amor está, por ejemplo, el amor de Dios. El amor de Dios está, como también lo dijimos, el espíritu, el amor, y está el fruto del amor. No lo logran detectar, pero sí ves en las asignaciones específicas un crecimiento potencial para una asignación potencial. Completamente eso. Es como también el discernimiento de espíritu, que muchas veces la gente lo confunde. Discernimiento de espíritu, don de ciencia, ¿entiendes? O realmente no logran detectarlo. Pero eso con la práctica después se va a detectar. ¿Dónde me quedé? Gálatas. ¿Qué dice esa Gálatas? Hermano, si alguno por eso sorprendido, ¿En alguna falta? en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, espíritu de Mansedumbre. mansedumbre. Me acabo la tira, parece. Ahí sí. Espíritu de mansedumbre. Ok. Estamos ya casi culminando. Vamos solamente a nombrar eso, porque por tiempo no lo vamos a alcanzar a leer, pero lo pueden anotar. También dice espíritu de mansedumbre, lo que hablamos recién, espíritu de fe. Y también está el don de fe, está la porción de fe, y cuando Dios te aumenta más la fe. Son cuatro cosas diferentes. Pero también hay un espíritu de fe. ¿Ok? Sí, está la porción de fe que Dios le da a todos los cristianos. ¿Se dan cuenta? Que le da una porción como un grano de mostaza. Esa es la porción de fe. Dios también da un don de fe y Dios también da un espíritu de fe. ¿Me entienden? Sí, esa es la asignación que da, el espíritu de fe. Esa es la asignación que ¿qué es lo que dice el espíritu de fe? Lo pueden leer en 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creamos, por lo cual también hablamos. Creo que lo movió a hablar un espíritu de fe. ¿Te das cuenta? Hay un espíritu de fe. Vamos tiempo. Bueno, está también el espíritu de sabiduría y revelación. Es distinto de los siete. Sí, El mismo. no, distinto. Porque aquí revelación no estaba entre los 7 espíritus. ¿Ya? El espíritu de sabiduría, bueno, que está dentro de este pasaje, pero el espíritu que quiero nombrar es revelación. Efesios 1:17. No lo vamos a leer, por favor, perdónenme. Por tiempo, sí. Ya, y este quiero leer, sí, este quiero leer. El espíritu, y aquí van a decir, ¿verdad? Pues ahora entiendo por qué estamos hablando de las creaciones. Y algo también se habla mucho de la iglesia, no se da cuenta que estamos hablando de algo que es realmente diferente. El espíritu de profecía. ¿Estamos hablando de eso, no? Hay un don de profecía
Hay un don de profecía, ahí está el espíritu de profecía, y hay una unción de profecía. Cambia, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Por eso no quiere decir que una persona porque profetice es profeta. Y ahí corren el error muchos. Porque tú puedes entrar, por ejemplo, donde hay una unción profética y puedes profetizar. ¿Se acuerdan del mensajero cuando fue el rey y le dijo, anda a buscarme al profeta que está arriba en el monte? No me acuerdo del profeta cómo se llamaba. No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Estaba el profeta arriba en el monte, estaban todos los profetas y estaban todos profetizando. Y el mensajero del rey partió para allá, fue corriendo por arriba del monte y se puso a profetizar con los profetas. Y el rey esperando al mensajero no llegaba. Digo, ¿qué pasa acá? Voy a mandar a otro mensajero. Y mandó otro mensajero, hermano. Y pilló al mensajero profetizando junto con los profetas. No era profeta. Lo que pasa es que entró una unción, una atmósfera profética. ¿Te das cuenta? Hay atmósferas proféticas y de repente se comienzan a manifestar, pero no es que todos sean profetas, no. Es una atmósfera. Pero también hay una unción momentánea a una persona que empieza a Es que si tú te metes a esa unción, vas a profetizar. ¿Y qué parte de la El espíritu del profeta, o sea, el espíritu de profecía. El espíritu de profecía. una cita bíblica ¿Cuál? de la profecía? Ah, Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10, perdón. El espíritu de profecía opera ¿dónde creen ustedes por general? En los profetas. No, puede entrar en la unción profética, que está. Eso se genera cuando hay profetas de oficio. Cuando hay profeta de oficio se genera una unción profética. Y todos hermanos después se quedan profetas. ¿Le pasa eso? Cuando han ido a algún evento profético, llega un profeta de oficio, está hablando de profeta de oficio. Después la gente, toda la gente piensa que son profetas. No, no es eso. Es la unción que se genera por lo que porta y el espíritu de profecía que porta el ministro. Como le pasó a Samuel, eso está diciendo. Así es. Entró en la compañía de profetas y ahí no empezó. Ahí empezó a profetizar, pero no era profeta, ¿no? Él estaba buscando la. Sí, Papá. es así. Es así. Y el profeta oficio es el otro. Sí, es que, no, el profeta de oficio se mueve en el espíritu de la profecía. Una persona puede tener un don profético. En una iglesia hay mucha gente que tiene el don profético, pero no es profeta. Claro. Y ese es el gran problema que está pasando en la iglesia, que muchos tienen el don profético y lo nombran profetas. Y ahí comienzan los grandes problemas, porque es solamente un don. Y el profeta trae fundamento. Trae fundamento. ¿Me entiendes? Pero una persona que no tiene el llamado profético como oficio, cuando se lo nombran profeta y no tiene fundamentos, cambia todo y puede pasar a, más que profetizar, pasar humo. Pero viene Adivino. directamente de Dios o es una Oh, perdón, estaba pensando en otra cosa. Perdón. Sí, ¿Eso es una unción directa de Dios sí. o se prepara? No, el profeta no se prepara. El profeta, a ver, mira, con respecto a esto, vamos a ir al tiro pasajero, es muy importante. Hay una gran diferencia. Voy a nombrar esto y por favor, quiero que me pongan mucha atención porque esto es muy importante. ¿Qué es lo que más vemos en estos tiempos que están preparándose? ¿O escuelas de qué estamos viendo? No, ¿escuelas de qué? ¿Qué es lo que más se prepara dentro de la iglesia? No. ¿Qué es lo que vemos? Escuelas de, por ejemplo, teologías que enseñan a pastores. Hay muchas escuelas para pastores. Hay muchas, ¿no? En Chile hay muchos pastores. ¿Cuántas escuelas teológicas hay que preparan pastores? ¿Cuántas? ¿Cuántas escuelas proféticas hay en Chile? Una conozco. Una también. En Chile. Dos ya serían. ¿Me entiendes? Pero ¿qué más se preparan? Escuelas, pastores. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que más había? Escuela profeta. ¿Te acuerdas cuando iba Elías con Eliseo? Iban los hijos de los profetas. ¿O no? Le seguían los hijos de los profetas. ¿Y dónde vivían los hijos de los profetas? En escuelas proféticas. ¿Cierto? Entonces, las escuelas proféticas eran normales. ¿Y por qué? ¿Por qué había escuelas proféticas y no había escuelas pastorales? Dígame una escuela pastoral que ustedes vean en la Biblia. No hay.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profeta nace profeta. El profeta nace profeta, pero un pastor se puede formar pastor. Esa es la gran diferencia. Pero también obviamente viene con una asignación pastoral, obviamente, de bien. Pero un profeta nace profeta. ¿Y qué necesita el profeta? Ser enseñado y direccionado. Y ese es el gran problema, porque si no hay escuelas proféticas, pero hay profetas y no tienen que le enseñen, ¿qué pasa? Ahí donde andan los profetas, hermanos, saltando para todos los porque no hay instrucción. Y por eso necesitan instrucción. Un profeta que es un profeta de oficio necesita ser enseñado, direccionado, guiado, porque si no incurre en lo que está pasando ahora en medio de la iglesia, que más que profetas tenemos brujos, tenemos adivinos, porque nunca fueron guiados ni enseñados. Y eso es lo que falta. Amén. Es fácil. El don profético es un don, como lo dice. Es un don. Viene la profecía, te entrega la profecía y ahí queda. Por lo general, profetas que se mueven a nivel de iglesia, que solamente así dice el Señor, que entrega una palabra profética. Pero un oficio profético, no solamente así dice el Señor, te entrega diseños proféticos, te entrega revelaciones proféticas. Y ahí cambia todo. ¿Entiendes? Porque un diseño profético, una revelación profética, te mueve en la profecía en diferentes moveres. Es lo que usted hizo en enero, cuando pasamos de diciembre a enero, cuando dio una pauta profética. Una guía profética, sí. Eso es lo que hace un profeta de oficio. Sí, también te hace guías proféticas. Para diferenciarlo con el don profético. Sí, no, el don es, vuelvo a repetir, el don solamente es un mover de dirección de Dios, una palabra profética que te va a llevar a una dirección. Pero el don, el oficio profético es más allá, fundamento. Y para edificación. Eso es. Pero también hay un oficio. Vamos a ver los análisis ya para ir culminando con la hora. Sí. Pero hay una gran diferencia entre profeta del Antiguo Testamento y profeta del Nuevo Tiempo, del Nuevo Testamento. Eso también tenemos que entender que hay una gran diferencia en eso. Pero eso no lo vamos a ver porque eso fue buena. Pero este espíritu de profecía, este espíritu de profecía del Nuevo Testamento, puede ser el que tuvo con los profetas del Antiguo. Leemos. Dice Apocalipsis 19:10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y tú, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu. ¿De qué está hablando? Y el Jesús, ¿cuándo es? Listo, tu respuesta. Ya, avancemos, hermanos. Bueno. ¿Dónde se mueve el espíritu de profecía? En estos tiempos, hermanos. Amén. En los tiempos. Por eso van a decir, no, que lo sienten los profetas, dicen algunos, hermanos. ¿Han leído? Entonces, saquemos a Jesús. Saquemos a Jesús. ¿Dónde se mueve en el espíritu de profecía? Lo leemos otra vez. Porque el testimonio de Jesús, ¿crees en Jesús? Creen los profetas. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Dicen, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿dónde se encuentra Jesús? En la profecía. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que también nosotros queremos ser? Imitadores de quién. ¿Y qué tiene que moverse entonces en este tiempo? Sí. ¿Por qué estamos hablando de los profetas y mirando? Qué fácil, ¿no? Pero ¿por qué la gente dice, ay, yo no creo? Por la equivocación. Por supuesto, porque ha habido un abuso, pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ¿por qué la gente cae en el abuso? Si tienes el discernimiento de espíritu, ¿qué harías? Si ves que hay una falsedad, ay, que me da miedo callarlo. Tienes que callar. ¿Sí? Si alguien está profetizando y no es de Dios, ¿qué tiene que hacer? Y tú sabes que no es de Dios. ¿Ah? Como dice una chiquitita así que viene acá el profeta Maya. José Maya, ¿no?
Lo ha tocado, hermano, a nosotros, ¿verdad? En Nación lo ha tocado ver, hermano, falsas profecías o falsas profetas, entre comillas. Lo ha tocado, ¿verdad? ¿Cierto, amor? Y el Señor lo ha respaldado, como lo ha sacado de acciones proféticas realmente importantes. Pero eso lo vamos a comentar en otro poco. Para otra clase. ¿Qué hora es? Hermano, la hora. ¿Cuántos son estos? ¿10 nomás? ¿Cuánto quedamos? Sí, hasta ahí quedamos. Sí. ¿Estos 10? ¿Son estos? Sí. Aunque quedamos con el espíritu, pero no es importante. Solamente quiero hablar esto para culminar la clase, que es muy importante. No podemos terminar sin esto. Y perdónenme si están muriendo. Llegó a morir, me están cortando el. Ahí sí. Se me está. Sí, pero se tiene que escuchar a las redes. Bueno, es muy importante. Ahí sí. Es muy importante esto. Los espíritus de Dios, ¿cuáles son los espíritus de Dios? ¿Ya? Tienen que entender que también se mueven y sobre todo operan, por lo general, en los profetas. Con mayor recurrencia. ¿Ya? Por lo general, no digo que es así. ¿Ya? Hay una palabra que dice en 1 Corintios 14:12, por lo general, ¿ya? No es una regla. Dice en 1 Corintios 14:12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Todo es para qué? Para la edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:12. Miren, ¿por qué no digo por en los profetas? Porque mira lo que dice en Oseas 9:7. Este es el pasaje que quiero nombrar. Oseas 9:7. ¿Qué dice Oseas 9:7? Y con esto estamos terminando. Oseas 9:7. ¿Que alguien me lo puede leer, por favor? Para culminar. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta en casa? ¿No hay ni una pregunta? Estamos muy callados. Dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. De Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. A causa de la multitud de su maldad, vivirá de odio. Amén. ¿Qué es lo que dice entonces? Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. A Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu. ¿Se dan cuenta? ¿De qué es lo que es? Dice el profeta, ¿qué es lo que es? Un varón de espíritu. Entonces, por eso cuando digo, por lo general se mueve en los profetas, estos espíritus. Por lo general. Bueno, vemos este pasaje que está en Oseas 9:7. Amén. Entonces, quedamos aquí, conocimos las creaciones